Bueno, les cuento. ¿Por qué les hago esa pregunta? Es fundamental. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros tiene una necesidad específica a la hora de aprender. Y el proceso de aprendizaje siempre tiene dificultades. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nos ha dejado vicios. Vicios como, por ejemplo, lo que nos mencionaba Bárbara. Cuando leemos, subrayamos todo, porque todo es importante. ¿Sí? O también nos ha enseñado el rezago del aprendizaje memorístico, que no es malo, que puede ser funcional para ciertas materias, ciertas áreas, ciertos contenidos, pero que en algunos ejercicios de lectura amplios y de análisis no nos va a servir de mucho. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño diagnóstico de lo que ustedes me dicen, les explico el objetivo de estas dos sesiones. Y es que vamos a mejorar o vamos a ver algunos métodos para estructurar esas técnicas de estudio que cada uno tiene. Sacarles el mejor partido. Ahora bien, por ahí me pueden decir ustedes, no, yo no tengo ninguna técnica de estudio. ¿Cuál es la técnica de estudio? Agarro los apuntes, me pongo a leer con un resaltador y esa es. Y tengo una libreta de apuntes y ahí voy tomando notas. Eso inclusive también es una técnica de estudio que no requiere mayor complejidad, que no requiere mayor profesionalismo, pero que lo ideal sería optimizar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Y hay otra parte que es bastante importante y tiene que ver con la motivación. Es entendible que cada uno cuando realice su proceso de estudio, sea abordar una lectura, sea sentarse a hacer algunos ejercicios como lo decía bien Catherine, eh, muchas veces pasemos por escenarios de la desconcentración, la desmotivación, la procrastinación, sobre todo esa última, y necesitamos como evacuar todos estos para que el proceso de aprendizaje primero se desarrolle de una manera óptima, pero que también lo logremos los objetivos que queremos cuando estamos cursando una materia o estamos haciendo un curso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, ¿Todos me sí. escuchan? ¿Sí? Bien. Quisiera si Belén Medina Roldán nos escucha, se pueda manifestar realmente. Bien, entonces, para abordar todo esto, quiero hablarles de primero los tipos de aprendizaje. Bien, hay cuatro tipos principales. Vamos a enfocarnos en esos cuatro tipos. Pueden haber muchos más, pero vamos a enfocarnos en estos cuatro. Uno es el aprendizaje visual. ¿Mm? El aprendizaje visual está relacionado con todo lo que nosotros tomamos del exterior, lo incorporamos a nuestra cognición desde los ojos, solamente los ojitos. Y esto es fundamental y siempre hemos estado permeados por este tipo de aprendizaje. Cuando estábamos en la escuela, teníamos cartillas, libros de texto, ¿cierto? Eh, bueno, en mi caso, de pronto ustedes son un poco más jóvenes, este, pero también hay otro tipo de estímulos visuales, ¿cierto? Que hoy día son las pantallas, sean videos, sean películas, documentales, series y demás. Ahora bien, ¿cómo funciona este tipo de aprendizaje en nuestra cognición? Nuestro cerebro recibe la información por medio de los ojos, la procesa y la almacena en la memoria. Bien, entonces es muchísimo, es un, el sentido de la vista es un sentido bastante amplio. Primero porque tiene muchos elementos que se conjugan en un solo ejercicio que es la observación. Podemos determinar colores, formas, dimensiones, características de las imágenes específicas que nos van a quedar en la memoria. Entonces yo les cuento una experiencia personal. Cuando yo estaba chico, teníamos un libro de texto en las escuelas, soy colombiano, si no se han dado cuenta, se los digo, se los especifico, y teníamos una cartilla de texto básica en la primaria. Se llamaba Coquito. No me pregunten por qué, pero se llamaba así. Y en esta cartilla, en la parte de las vocales, por ejemplo, tenía las palabras típicas, ¿no? Y de indios, A de aro, O de ojo, etcétera, etcétera. Y a uno le quedó mucho cómo era la lámina que mostraba versus la letra que quería enseñar. Y este aprendizaje nos dura toda la vida. No importa si tenemos buena o mala memoria, porque para las edades iniciales, eh, todo el conocimiento, toda la información
el cerebro está mayormente preparado para asimilarla, para guardarla y de esa manera construir conceptos, nociones y demás. Y desde ahí, por eso es tan importante lo visual hoy día, porque como es la herramienta más efectiva para que se amplíe nuestra cognición en la edad de la infancia, justamente hoy día tenemos muchísimo más incorporado este aprendizaje. Entonces, por eso necesitamos ver películas, series y nos sentimos mucho más cómodos desde ahí. ¿Bien? Luego viene el aprendizaje auditivo. Y ese aprendizaje, como su nombre indica, es por la audición. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la repetición, con el aprendizaje memorístico, ¿cierto? Aprendernos, no sé, una lección de memoria o una canción para aprender conceptos. Muchas veces un idioma extranjero se utilizan también canciones, rimas y demás, que al cerebro le quede más fácil incorporar esos conceptos, esas palabras, vocabularios, giros lingüísticos y demás, eh, y simplemente es después repetir. Entre estos dos aprendizajes, el visual y el auditivo, en la primera infancia son supremamente importantes. Tanto que hoy, como les decía anteriormente, aprendemos demasiado por la televisión, por las series, por un podcast y nos sentimos muchísimo más cómodos. ¿Claros hasta ahí? Sí, Bien. ¿Por qué es importante entender esos dos tipos de aprendizaje, chicas? Porque muchas veces nosotros em, dejamos de lado estas herramientas para poder aprender. Si bien es cierto que la mayoría de contenidos que ustedes tienen en la universidad, ¿cierto? Eh, son por vía escrita o digital, es importante que estas dos partes, lo visual y lo auditivo, lo podamos activar o desactivar en función de optimizar el proceso de aprendizaje que estemos desarrollando en ese momento, con los apuntes que tengamos, con los contenidos que tengamos. Más adelante lo vamos a ver en la parte de la motivación de estudio. El otro tipo de aprendizaje es la lectura y escritura. Y esto ya es otro nivel. Cuando estamos muy chicos, vemos, escuchamos y aprendemos. Y eso se puede hacer en la misma casa. Pero la lectura y la escritura son formas de aprendizaje o son medios de aprendizaje que ya desarrollamos específicamente en la escuela. Es necesario hacer ejercicios de lectura, es necesario hacer ejercicios de escritura y estos dos se retroalimentan entre sí. ¿Mm? El proceso cognitivo del cerebro humano en las primeras etapas del desarrollo del niño, desde los 6 hasta los 9 años, está permeado por estos tres aprendizajes. ¿Mm? Por eso es tan importante que podamos aprender a leer y a escribir. Y no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces sentimos que no sabemos leer. Creo que Bárbara, que estudia abogacía, a veces se encuentra con textos muy complejos, muy densos, que nos es bastante complicado abordar. ¿O miento, Bárbara? ¿Te pasa eso? claro, es así. Y realmente, o sea, veo que se me hace, o sea, muy largo, Sí, no, o sea, no llego, o lo mismo se me hace todo importante, porque no sí, sé encontrar lo más importante del texto. Digamos, al ser exacto. tan extenso, la verdad que no, o sea, veo esa falla que tengo y Ujú, no, o sea, el año pasado hice 3 materias y o sea, una de las tantas que hice me di cuenta, o sea, que era la más extensa, digamos, que tenía mucha lectura y a la vez mucha escritura. sí, O sea, realmente me costó mucho y vi esa falencia mía que tenía, que capaz en otras materias que era sin lectura, pero más oral, así, ujú, o no tenía tantos trabajos prácticos, cuestionarios, monografías para desarrollar, sí, no me daba cuenta de tanto esa falencia que tenía de mi parte. exactamente. Y mira, Bárbara, que a todos nos pasa lo que a ti te pasa. Es decir, nosotros pensamos que cuando agarramos un texto y lo empezamos a abordar, todo es importante, desde el título hasta la última frase. Justamente, ¿por qué? Porque no, eh, primero no sabemos identificar las ideas principales, no tenemos un método de lectura, no tenemos una técnica específica para poder leer.
A ver, nos pasa absolutamente a todos, ¿eh? A todos. Y pasa inclusive por situaciones o habilidades muy, pero muy primarias, como por ejemplo, puntuar bien a la hora de leer, ¿sí? Entonces, cuando éramos chicos, nos enseñaban a leer palabra por palabra, ¿sí? Como por ejemplo, lo que ustedes tienen en la presentación. Aprendizaje visual, imágenes, gráficos, películas o documentales. Y yo entonces hago el ejercicio de leer así. Pero cuando estoy empezando, no leo todo de corrido. Aprendizaje. El cerebro es mucho más rápido, pero no lo sabemos potenciar. Si bien es cierto que hay técnicas de lectura que no vamos a ver en este curso, que son muy buenas, en las cuales tú puedes agarrar un pantallazo de toda una lectura y te quedas con el 70% de eso, que sería lo ideal, por ejemplo, para Bárbara, ¿cierto? Con textos tan largos como la carrera de ella, que es abogacía, ¿verdad? Se pueden desarrollar con el Sí. tiempo. Pero hoy día tenemos las herramientas que tenemos desde chicos, lo que nos dieron en el primario y en el secundario. No tenemos nada más y lo tenemos que optimizar. Por eso muchas veces es importante, o más bien acudimos de una manera importante a leer e ir tomando notas. Pero, ¿qué es mucho más efectivo? Que nosotros leamos y tomemos nota o escuchar al maestro, escuchar al profe o al orador y tomar notas. Muchas veces es la segunda. ¿Mm? Pero justamente por eso, porque estamos ahorrando un proceso, no estamos leyendo, estamos escuchando, que es lo que veíamos anteriormente. Entonces el cerebro lo toma mucho más rápido y la mano escribe. Pero cuando leemos, desde que yo leo, tomo la información, la proceso, la filtro, la sintetizo y la paso al papel, pasan un montón de cosas. Y por eso termino escribiendo todo. Al principio uno empieza a subrayar unas ideas, al principio toma apuntes de 2 renglones y después resulta que empieza a tomar apuntes de absolutamente todo. ¿Mm? Disculpe si le puedo interrumpir. A mí, por ejemplo, la técnica, yo usaba esa técnica de leer y ir escribiendo, tomando nota, y es una pérdida de tiempo total. Ujú. Tardo muchísimo y no llego nunca. Bueno, y ahora Claro, dejé de hacer eso. claro, imagínate para un texto de 50 páginas que tenga que leerlo en 3 días. Y si tengo otros encima, peor todavía. Un paréntesis para darle la bienvenida a Natalie, que se unió hace poco. Natalie, en la pantalla que te tenemos compartida puedes empezar a ver los contenidos que hasta ahora hemos abordado. No hemos avanzado mucho, así que ahí tenemos, estamos hablando de las técnicas, tipos de aprendizaje. ¿Cómo estás, Natalie? Bueno, continuemos. Y pasamos al otro aprendizaje, el kinestésico. Este se fundamenta en el tacto, en los movimientos del cuerpo, implica la memoria muscular, corporal, ¿cierto? Y le queda mucho a esa persona que aprende a través de este medio lo que es el movimiento. Está muy asociado a lo visual, ¿sí? Pero al tacto también. Disculpe que le interrumpa, pero me parece que en el chat le escribió Natalie. Sí, 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 ahí está. No tengo audio en la PC, sí, ahí está muy bien. Por eso decía yo, bueno, continuemos. Eh, gracias, Bárbara. Entonces, esto es más De que todo, nada. esto es más que todo un aprendizaje que nos ayuda pues a abordar ciertos conocimientos. No aplica para todos. Por ejemplo, en el caso de Catherine, que está, perdón, sí, de Catherine, que está haciendo matemáticas, de pronto no se va a aplicar demasiado, porque lo que ella desarrolla es un pensamiento lógico formal matemático que tiene otras habilidades, que tiene otras herramientas para ser aprendido y es la repetición a partir de la elaboración de ejercicios, ¿cierto? De la comprensión, del análisis. Pero este aprendizaje kinestésico es para otro tipo de conocimientos o inclusive para otro tipo de personas que tienen habilidades especiales o que tienen necesidades especiales de aprendizaje y requieren tocar, agarrar, mover, ¿cierto? Y estar en ese constante movimiento para que les queden los contenidos o la información que desean adquirir. Bien, vamos claros hasta ahí. Tenemos entonces aprendizaje visual, auditivo, que son dos importantes en las primeras edades de la infancia y que trascienden casi que hasta al final de los días de cada ser humano. El, eh, el aprendizaje mediante la lectura y la escritura, que es el ejercicio de leer y luego reproducir en la escritura o de algo que yo escuché, de algo que yo aprendí, luego tomar nota de ello o dejarlo escrito.
y el aprendizaje kinestésico que se fundamenta básicamente en el tacto, en el movimiento del cuerpo. ¿Bien? Esos tipos de aprendizaje quiero que los tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Para que ustedes también puedan evaluar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades a la hora de aprender, a la hora de este, abordar cualquier tipo de conocimiento. Se los digo porque más allá de que este sea un curso para ver las técnicas de aprendizaje, de estudios y demás, también es para decirle a las personas, no se preocupen, uno tiene un altísimo nivel de frustración cuando no puede abordar un conocimiento. Me queda grande esta materia, no puedo abordar este texto, me queda muy difícil llegar con los tiempos, tomar nota de todo y sobre todo con la alta exigencia que tienen en las diferentes facultades. Natalie, si puedes responderme por vía chat, ¿qué estudias y en dónde? Para yo también hacer un diagnóstico también del público que tengo. Yo estudié en la UBA también y entiendo que el volumen de los apuntes es demasiado grande, denso, y que muchas materias, por unas cuestiones que no vienen al caso, que deberían ser anuales, son cuatrimestrales, y eso hace que la información se nos acumule tremendamente y no lleguemos con los contenidos. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, pueden hacer énfasis en cada uno de los aprendizajes. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Qué es lo que realmente a ustedes les permite optimizar esos procesos y optimizar el proceso de aprendizaje en sí respecto a las necesidades específicas que tienen en cada una de sus áreas de estudio? Bueno, continuamos entonces con la parte de motivación al estudio. Chicas, hoy, se me olvidó decirles desde el inicio, vamos a ver estas dos partes y luego, posteriormente, vamos a abordar en la otra sesión lo que son cómo organizar el estudio y las técnicas específicas de estudio. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a tener que hacer ejercicios prácticos, mucho más, y planificar el estudio y demás, pero vas a tener un poquito más de contenidos. Esta es, digamos, la parte más tranquila del curso. Bueno, entonces, en cuanto a la motivación del estudio, tengamos en cuenta algo. Cuando yo me siento a estudiar, o cuando yo tomo la decisión de estudiar algo, la primera motivación que tengo es, qué sé yo, un título, adquirir un conocimiento, superar una situación, es decir, superar una situación de que tengo que rendir un parcial, entonces tengo que superar ese escollo del parcial, etcétera, etcétera. Entonces yo ya me siento con una motivación inicial, pero tengo que generar un ambiente, tengo que generar toda una atmósfera, si se quiere decir, para que eso suceda. Ojo, porque les decía anteriormente, y aquí vengo a abordar el primer aspecto, que es el ambiente externo. La adecuación del lugar, disponibilidad de organización de materiales, condiciones y distribución de tiempo. En cuanto a la adecuación del lugar, no sé si alguno de ustedes tiene un lugar específico para estudiar. Su cuarto, una parte de la casa donde ustedes se sienten y nadie les moleste. ¿Alguna lo tiene? Sí, yo estudio en mi cuarto cuando estoy, o sea, siempre, o sea, tengo un cuarto sola y siempre estudio ahí con mi escritorio. Bien, Y cuando tengo, no sé, un tiempo libre en mi trabajo, también veo desde el celular los apuntes bastante aplicada, y Bárbara. que trabajo 12 horas diarias, la verdad que trato de aprovechar lo máximo. Claro. Sí, sí, sí. Ahí nos decía Nate Ali que está ingresando haciendo el CBC para Ingeniería Informática en la UBA. Es decir, también tiene una gran cantidad de conocimientos muy, muy pesados, digámoslo, de esa manera. ¿Alguien más tiene un espacio específico que lo aparte, que tenga en su casa donde pueda sentarse y concentrarse a estudiar? Sí, yo tengo el escritorio también en mi habitación con la Bien, computadora y tengo el espacio para tener cuadernos para estudiar, tomar apuntes. excelente. Y Natalie también nos dice que en la habitación. Yo también tengo en mi habitación mi escritorio
y todo lo que necesito para estudiar, y cuando me daba ganas y podía, me subía a la terraza y estudiaba en la terraza. Genial. En invierno te la regalo. No podemos hacer eso en No, invierno. en invierno es lindo, ¿Sí? pero en verano se sufre. Hoy se sufriría, por ejemplo. Sí, demasiado. A menos de que no tenga un pelo pincho, pues estudiaría maravillosamente ahí. Pero miren, más allá de la punta y la pelo pincho, ¿por qué es importante eso? Porque esto debe ser un sitio adecuado, agradable, confortable, libre de interferencias, ¿sí? Todas ustedes, porque nos dice ahí Natalie también que está escribiéndonos por el chat, que lo hace desde su habitación. Y eso es, ustedes son muy afortunadas, porque realmente tener un espacio de privacidad para hacerlo es extremadamente importante. Ustedes ponen la música que quieren, ¿cierto? O no ponen ninguna música, la luz en la intensidad que lo desean, el escritorio está dispuesto de una manera en que la luz llega de cierta manera al escritorio, al área de lectura, etcétera, etcétera. Todos estos elementos externos son supremamente importantes y se une a lo que les había indicado anteriormente, el tipo de aprendizaje. Nosotros cuando hablamos de los tipos de aprendizaje, el visual, el auditivo, el lectoescritorio, el kinestésico, no solamente nos referíamos a lo que podemos hacer con unos apuntes, con un libro, ¿cierto? Sino a todo lo que nosotros percibimos en el ambiente. Todo el tiempo, el cerebro está captando información, todo el tiempo, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿Alguna de ustedes estudia con el televisor encendido? Yo estudio, o sea, tanto con, no sé, a veces que estoy, cuando estoy en mi trabajo, que los nenes están con su iPad, uno está mirando tele, el otro está con el iPad, qué sé yo, y el otro Sí, está jugando, yo me vengo a la cocina y me siento a estudiar, o sea, a leer, a tomar apuntes, a hacer trabajos prácticos mientras ellos están jugando, y la verdad en un principio me costaba muchísimo. sí. Y después me fui acostumbrando, la verdad que me fui, digamos, concentrando, buscando la forma y Sí, lograba con cualquier ruido estudiar. Sí claro. me costó, pero durante un periodo, digamos, fui de a poco acostumbrándome. Pero por fuerza mayor, Bárbara le tocaba desplazarse a un lugar donde había ese tipo de estímulo, un televisor, una pantalla. Pero alguien más lo hace de una manera, digamos, casi que inconsciente, pone la tele para sentirse, digamos, acompañado, que no muchas veces, no, para no tener tanto silencio y se sienta a estudiar, o nadie lo hace. Con algo de música, dice Natalie. ¿Por qué les digo lo de la televisión? ¿Alguien va a decir algo así? Bárbara, no. ¿Por qué le digo lo de la televisión? La televisión tiene dos tipos de estímulos, ¿verdad? Entonces, imagínense esta situación. Yo estoy tratando de abordar un texto que habla sobre, qué sé yo, estructuras políticas del siglo XIX. Vamos a poner ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, es un texto que tiene un contenido histórico, un contenido sociológico y que tiene un contenido filosófico, en el mejor de los casos. Estoy tratando de prestar atención a todo un conocimiento puesto por parte del autor, posiblemente a un lenguaje más tecnificado, a una literatura más densa, a una prosa particular de cada autor, ¿cierto? No es lo mismo leer filosofía de uno que de otro, o sociología o historia de un autor o de otro, y que además tengo que responder a unas consignas tal vez que nos ha dado el docente o que nos ha dado el parcial, etcétera, etcétera. Mi cerebro está tratando de captar toda esa cantidad de información. Pero ¿qué pasa? En la tele está el muchacho de la telenovela traicionando a la chica. Y ahí vienen los celos. Y ahí viene la desazón y la decepción. Es la novela. Pero por más que yo no quiera verla, por más que yo no le esté prestando al culebrón romántico que está pasando en la tele, mi cerebro sí lo está haciendo, de una manera inconsciente. Recuerden que desde chicos hemos sido educados, hemos sido levantados en un sistema educativo que nos estimularon la visión
y el oído. Es algo casi que pasa automáticamente. Cuando Bárbara se sentaba y al principio le costaba un montón, ya luego se acostumbró, su cerebro se puede acostumbrar, ¿cierto? Pero tiene que lidiar con muchos estímulos externos para que pueda de verdad enfocarse. Entonces, hay que ayudar para que eso pueda suceder, para que el cerebro pueda enfocarse. Lo recomendable es hacerlo sin tele, al menos sin la tele. ¿Qué pasa con la música? La música tiene un aspecto importante y definitivo a la hora de cómo el cerebro se siente consigo mismo y cómo el cerebro genera una sincronía con, por ejemplo, los latidos del corazón. Esto no es pequeña cosa. Las pulsaciones de la música o los tempos de la música nos permitan a nosotros tener un mejor ambiente de concentración. No es lo mismo, y quiero en este sentido, cuando hablo de todos estos aspectos, lo hablo de una manera general. Por supuesto que hay unas particularidades, ¿no? Hay gente que me puede decir, yo puedo estudiar con death metal, puedo estudiar con heavy metal, puedo estudiar con cumbia, puedo estudiar con bachata, etcétera, etcétera. Y está bien, porque tal vez es la música que le gusta. Pero hay músicas, hay ritmos, hay géneros que tienen un tempo diferente que relajan un poco lo que es la forma como el cuerpo y como el cerebro se siente en ese lugar. Entonces mucha gente dice, no, yo no puedo estudiar, por ejemplo, con música clásica porque me da sueño y me duermo. Y está todo bien porque no le gusta. Pero lo pueden hacer con una música que les guste en un sonido o en un volumen más bajo. Y eso es importante. Lo que es necesario para el cerebro es que tenga un ambiente adecuado a la hora de incorporar información de fuera. Mientras más información tenga para incorporar, más esfuerzo va a tener que hacer. Si tenemos la música a bajo volumen, aunque nos guste, se va a sentir un poco más cómodo y va a poder enfocarse en el texto que tengo enfrente. ¿Vamos claros hasta ahí? Disculpe, una consulta, Sí, porque a mí, digamos, cuando yo estudio sin nada, como sí. a veces estoy acostumbrada a estudiar con tanto ruido, suelo poner la tele o muchas veces, no sé, la tele tanto no me gusta, pongo música y músicas que me gusta y a veces me distraen, me doy cuenta de que, no sé, termino cantando la música antes que estudiar y a Sí. veces sí puedo estudiar y a veces me distraigo y así. O sea, no sé cómo, Bueno, qué tan, o sea, qué debería hacer. bueno, es recomendable en este caso, que si sientes que terminas tarareando la música, la canción que ya te sabes, puedes colocar, puedes colocar música que te guste, pero solo instrumental. Puedes intentarlo por ahí. Bien. Yo te diría de una manera, o más bien desde mi experiencia, que trates de desplegarte a otro tipo de géneros que sean solamente instrumentales, así no sea música que conozcas, que al menos te agrade, por supuesto, ¿sí? Pero te digo, hay, digamos, versiones de la música que uno escucha en instrumental, gente que hace covers en internet, ¿cierto? Y que no hacen, digamos, en sinfónico o en ritmos folclóricos, que son solamente instrumentales, que ya tu cerebro identifica que esa es la música que te gusta. Em, pero como no tiene el audio, está la mitad, el 50% está cómodo. Se siente Claro, agradable. porque al hacer la lectura, hay lecturas, digamos, materias filosóficas de mi carrera, Sí, que realmente yo me pongo a leer y me da sueño. sí. Entonces me pongo música como para, Para no no sé, dormirse. despertarme eh, y estar más, no sé, más alerta, Sí, digamos, y me suele pasar eso a veces. Aparte el texto no me ayuda, de que sea un texto agradable. sí. Ojo, porque chicas también es importante lo siguiente, y es en esto del espacio, estamos hablando de los externos, de los estímulos visuales, auditivos y demás, pero hay aspectos muy importantes, como por ejemplo yo cómo me dispongo corporalmente para estudiar.
No es lo mismo tirarse en la cama a leer apuntes que sentarse en una silla cómoda o sentarse en una silla terriblemente incómoda, horrible, que el dolor de espalda me está levantando cada media hora. ¿Mm? Eh, a mí particularmente, y les voy a compartir como estudiante también mi experiencia en todas estas 2 sesiones, yo necesito estar sentado sobre la silla, frente a la mesa, con los apuntes enfrente, no me puedo acostar, no me puedo desplayar, y necesito empezar a leer en voz alta. O sea, hartísimo. Nadie puede estudiar al lado mío. Pues yo necesito estarlo haciendo en voz alta. ¿Mm? Pero yo ya conozco ese ritmo. Y primero, es imposible dormirme hablando en voz alta. Si lo hago es porque soy un sonámbulo. Y hasta ahora creo que no lo soy. Pero ustedes, si sienten que les da sueño, revisen también cómo su cuerpo está disponiéndose para ese momento. También tiene que ver mucho con el ritmo que uno haya tenido en el día. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una actividad laboral que me implica un desgaste mental, por ejemplo, en una oficina, evidentemente, claramente me va a pasar que a la hora de abordar un texto de la facultad, no voy a poder hacerlo de una manera adecuada o me va a costar hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, y si trabajo frente a una computadora y me pongo a leer los apuntes en PDF, ¿cierto? O así sea en papel, mis ojos ya están cansados. Entonces, ¿qué es recomendable hacer? Un tiempo de pausa. Hay personas, por ejemplo, yo tengo una conocida que le funciona bastante y es, ella estudia historia. Entonces, como estudia historia, los textos son muy densos. Para que ella entre en ese ambiente de lectura, empieza a leer literatura que le guste. Poesía, cuento, novela. El cerebro, o más bien, perdón, en este caso los ojos, a pesar de que están cansados, pero el tiempo, digamos que uno tiene muchas veces muy corto y no se puede dar el lujo de decir, bueno, voy a descansar 1 hora y me pongo a leer. No, muchas veces llegas, comes y te pones a leer. Tienes que hacerlo, ¿sí? Pero entrar un poquito en ese ambiente, preparar la visión, digamos, abonar el terreno del cerebro para que se relaje y para que le digamos, voy a leer algo que te va a interesar y él se sienta motivado a irse en esa idea entre letras para que luego, cuando ya esté activo, pueda empezar a leer lo que tenemos que leer con los apuntes de la facultad. Esa es otra técnica que funciona muy bien. ¿Mm? Entonces, ojo, revisen esos aspectos. ¿Cómo me dispongo en mi cuerpo? ¿Qué herramientas tengo en ese momento para leer? Lo estoy haciendo a través de unos apuntes escritos, fotocopiados, lo estoy haciendo a través de una pantalla. Recuerden que si tienen que hacer, sobre todo en estos tiempos donde la virtualidad está al 100% en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la mayoría de personas sí o sí están leyendo vía digital los documentos. Entonces, el ojo se cansa, hay que hidratarse muy bien, ¿cierto? Las personas que utilizan lentes eh, se cansan un poco más de los ojos, hay que hidratarse muy bien, hacer pausas, bajar el brillo de la pantalla. Todos esos pequeños aspectos nos generan esa adecuación del lugar de las cual estamos hablando. ¿Mm? Revisen cómo lo están haciendo. Revisen cómo se disponen. Inténtenlo de una manera, inténtenlo de otra. Inténtenlo sentado o acostado, con música baja, música instrumental, música hablada, todo sea que ustedes se sientan cómodos. En sí, los contenidos no los podemos modificar, chicas. Y eso tenemos que adecuarnos, ¿no? O sea, no es que yo pueda decir, no, bueno, le voy a decirle al maestro que no voy a leer esto porque no lo entiendo y bueno, voy a leer lo que a mí me guste y si a él no le copa, bueno, que me tome el parcial igual. No, nos toca ajustarnos así el texto sea súper horrible de abordar o sea muy denso. Por eso el cambio viene desde este lado, de cómo yo me predispongo. Y otra parte dentro de esta adecuación del lugar, como les decía, en un momento determinado, la luz que tengamos. Miren, no pueden imaginar ustedes lo importante que es eso, la luz. Eso hace que mi cerebro se canse menos o se canse más, se sienta más estimulado de una manera positiva para abordar el texto. Traten de, no sé, es un ejercicio bastante complejo, pero traten de poner una película o una parte de plástico, qué sé yo,
o de poner el texto con un relleno rojo y letras blancas. Eso va a disminuir mucho la luz, ¿cierto? Pero créanme que se va a cansar mucho más los ojos en la tercera página que si lo hacen con un texto en blanco o más bien una hoja en blanco con letras en negro, que es lo que regularmente estamos acostumbrados. ¿Por qué les digo esto? Todo el tiempo estamos sometidos a estímulos de la luz. ¿Todas trabajan acá? ¿Todas trabajan en un ambiente de oficina o trabajan en exteriores? Las que trabajan en oficina levanten la mano o digan yo. Levantar la mano es por el chat. ¿Quiénes trabajan en oficina? Si no trabajan, digan no trabajo. Belén dice yo. ¿Quién más? Yo no trabajo en oficina. Bárbara, ¿trabajas qué? ¿Al aire libre? No, yo trabajo en una casa de familia. Me Sí. encargo de las tareas generales de la casa, de los Bien. chicos, de llevar al colegio, llevarle con la tarea. Perfecto, pero sobre Eso. todo estás en la casa. Sí. Bien. Catherine. Natalie. Yo no trabajo, tengo la posibilidad de estudiar nada más. Bienaventurada eres, Catherine. Con suerte. Y Por Natalie ahora también. sí. Estamos, bueno, Catherine y Natalie posiblemente si tuvieran un trabajo sería mejor, pero bueno, ahora que no lo tienen, aprovechen ese momento y ese tiempo. No se angustien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque Bárbara y Belén que están, me dicen que tienen, o están más bien en un ambiente cerrado todo el día. Si se dan cuenta, la mayoría de lugares tienen o luz blanca o luz amarilla. Es poco probable que tengamos la oportunidad de trabajar en un ambiente con luz natural de día y que la aprovechemos al máximo. Es decir, que trabajemos en un horario que entremos con luz y salgamos con luz solar, ¿sí? Que sería la luz que nos cansa menos los ojos. Pero todo el tiempo estamos con la luz blanca. Aquí me encendieron las asistentes de la escuela la luz blanca y me está matando los ojos. ¿Pero por qué? Porque yo también en mi trabajo no hay mucha iluminación exterior, entonces todo el tiempo es luz blanca, luz blanca, luz blanca. Y eso también es importante a tener en cuenta, chicas, a la hora de ustedes sentarse a estudiar. ¿Mm? Si tienen a bien una lámpara más pequeña que solamente ilumine el texto, con eso basta y sobra. ¿Sí? Mm, Muchas veces ese detalle lo omitimos y es fundamental porque con el tiempo nos damos cuenta que, por ejemplo, empezando la cursada, vamos con todo el ánimo, abordamos los textos, leemos un día, leemos dos, la primera, segunda, tercera semana, el primer mes, espectacular. Cuando llegamos a la hora del parcial que tenemos que prepararlo, tenemos que sobreexigirnos a la hora de abordar ciertas lecturas o si no, no llegamos. Entonces son más horas luz artificial a la cual estamos sometidos. Y no nos va a entrar igual el conocimiento. No vamos a tener la misma estimulación. Nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir frustrados. Y vamos a decir, no, me cansa mucho, me da mucha paja abordar ese texto, no quiero leer. Y eso, y eso nos catapulta a otros escenarios que es la frustración, que lo vamos a ver más adelante. Así que la educación del lugar es supremamente importante. Yo diría que de las cosas más importantes, ¿sí? Hagan el intento de hacerlo con música instrumental. Las personas que lo hacen con música, háganlo con música instrumental, a un sonido medio. Si no tienen ninguna música, si no les gusta hacerlo con ninguna música, háganlo en voz alta. Eso les va a permitir a ustedes también determinar si saben leer o no. Porque cuando yo leo con mi mente puede agarrar y leer las palabras de manera más de corrido, pero cuando yo tengo que leer en voz alta, tengo que hacer énfasis en la puntuación. Y ahí es cuando me doy cuenta, esta idea no la estoy entendiendo. A ver, ¿dónde está la coma? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto y coma, perdón? Y ahí es donde yo me doy cuenta si realmente sé leer o no. O más bien, si sé leer de una manera adecuada. Porque todos podemos leer letras. Todos podemos identificar grafemas. Si estamos en un nivel de educación superior o educación secundaria. Pero no tenemos una lectocomprensión adecuada. Bien, eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Recuerden entonces, primero educación del lugar,
luz adecuada, posición del cuerpo adecuado, estímulos externos la menor cantidad posible y que los que hayan nos permitan sentirnos cómodos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Vamos con la disponibilidad y la organización de materiales. Entonces, las fuentes, por ejemplo, las fuentes bibliográficas, los apuntes, los libros, ¿cierto? Hay personas que tienen los, ¿cómo se llaman estas cosas? Yo les digo papelitos de colores, pero bueno, esto tiene un nombre. Gente que utiliza estos, ¿cómo se llaman estas cosas? Ayúdenme, chicas, por favor. Estos cositos. Post-it. Esto, post-it. Eso. Estos cositos o una libreta de apuntes o un resaltador que aquí no tengo. Y eso es lo que pasa. Con este ejemplo, con este, no, pero ahí ya me lo facilitaron. Ese ejemplo es el que nos pasa todo el tiempo. Nos vamos a sentar a tomar apuntes, ya sea porque sea mi técnica de sentarme en un texto e ir tomando apuntes renglón por renglón o de un párrafo, qué sé yo. ¿Cuento con lo necesario? ¿Cuento con el resaltador que ya me lo alcanzaron? ¿O la lapicera? ¿O el post-it? ¿O la libreta? ¿O no cuento con eso? Porque esos minuticos que pasan en que yo lo busco o lo traigo, esos segundos, créanme que es decirle al cerebro, espere un momento, todavía no vamos a empezar. Entonces él llega, Pancho se tira a descansar, dice, todavía no vamos a empezar a estudiar. Y el ritmo es diferente. Una cosa es cuando yo ya sé que tengo que empezar a estudiar, empezar a leer, ¿cierto? Me dispongo, mentalmente me dispongo, yo, pero me falta esto, me falta esto, me toca acomodar esto, no, qué sé yo, me aprieta el pantalón, me sofoca la remera, qué sé yo. Ese tipo de cosas, específicamente los medios, los materiales, son muy importantes que los tengamos a mano. Pero además también los materiales que yo voy a utilizar para tomar los apuntes. Por ahí me decían al principio, Bárbara, que le costaba hacer esquemas o mapas comparativos o mapas conceptuales y demás. Más adelante, en la próxima sesión, vamos a ver unos tips para realizar o para poner en práctica esos métodos. Pero lo que hay que identificar en un primer momento es qué de todo eso me sirve. Yo les podría decir, la mejor técnica es, lean una vez el texto, aborden por primera vez ese conocimiento, ¿cierto? Yo me estoy refiriendo continuamente al texto porque es la manera, digamos, estándar en la cual todos estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, aborden por primera vez ese texto, léanlo, la segunda vez lo vuelven a leer. Previamente, pues en la primera pueden subrayar una que otra idea, a la segunda vez cuando lo leen, de esas partes que subrayaron, hacen un resumen pequeño o hacen una síntesis, y hay una tercera en la cual yo leo entre esas partes subrayadas, digamos las ideas que están arriba de lo subrayado o abajo de lo subrayado, que me permiten dar un poco mayor de contexto a esa parte que he señalado con el resaltador o con el resaltador del PDF, del Word, lo que sea. Y ahí sí, después de todo eso, puedo sentarme y chequear las ideas que he escrito. Pero díganme, ¿eso se puede hacer? ¿Da el tiempo para eso? ¿Cuántas veces Bárbara o Belén, Catherine o Natalie leen lo que tienen que leer 3 o 4 veces los contenidos de la universidad? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Alguien lo hace regularmente? Quien lo haga, diga yo. Quien no, diga yo no. Yo suelo hacer, leo primero todo lo que es el texto y después marco nada más lo importante, que serían casi la mayoría de las fórmulas y Claro. varias descripciones de esa fórmula de cómo hacer el ejercicio, pero lo leo 2 veces nada más. 2 veces, Catherine. Muy bien. Tienes una velocidad de lectura bastante óptima. Mm, Ella dice, como que no mucho. Natalie dice, empiezo así, pero luego no alcanzo. Claro, uno por ahí lee una vez, toma el apunte, está todo lindo, la libreta está bien escrita, las ideas están espectacularmente dichas, ¿cierto?
A la segunda vez ya leo más a las apuradas y si llego a la tercera, mejor dicho, es una proeza. Esa sería la forma ideal para poder tomar apuntes. Vamos a darle aquí el admitir a Federico que nos está solicitando. Federico, no, para que una, a ver. Ahí está, Federico, le damos la bienvenida. Si tienes a bien el micrófono, activarlo, o si no, por el chat también te puedes comunicar. Bien. Claro, dice, al poco tiempo se me acumula y ya empiezo a darle menos profundidad a los temas. Bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos por ahí una fotocopia. ¿Tienen ahí cerca, chicas? Un paquete de apuntes, unas fotocopias, por favor. Perdón, aquí tengo un equipo logístico. Lo ideal, como yo les venía diciendo, es agarrar, muchas gracias, secretaria. Agarrar el texto, ¿cierto? Leerlo del corrido, no sé si se alcanzan a ver ahí, leerlo de corrido, ¿verdad? Y hay gente que lo que hace es empezar a hacer apuntes al costado de cada párrafo. Del párrafo. ¿Sí? Entonces, de lo que hablaron acá, 3 palabras, una idea, nada más que eso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a subrayar todo el párrafo, cuando yo vaya a releer o cuando yo tenga que repasar los apuntes para el parcial, todo va a estar en amarillo o en rosa o en azulito. Hay gente muy proactiva, muy organizada, que tiene para las ideas principales el color celeste, para las ideas secundarias el color rosa, para las ideas terciarias el color amarillo. Pero yo los admiro realmente, las admiro cuando lo pueden hacer. Para que no nos compliquemos, hay gente que no tiene los medios, hay gente que no tiene el tiempo para hacerlo. Simplemente de ese primer párrafo hacemos una punta acá en el costadito. 3 palabras, una idea chiquitita que nos dé una información general de acá. Eso les va a permitir a ustedes, primero, que no tengan que subrayar todo. Segundo, que cuando vayan a volver a repasar, tienen solamente que leer una idea de 2, 3, 4 palabras. Y tercero, que obviamente la cantidad de información a sintetizar sea menor. Ojo porque no en todos los párrafos, como en este caso, ¿cierto? Van a ser iguales, de largos, etcétera, etcétera, ni se va a condensar toda la cantidad de ideas en este, que en este, o más importante este que aquel. Así que solamente uno va a terminar haciendo los apuntes al costado del párrafo de lo que realmente es importante. ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, para saber eso, y es muy, pero muy fundamental lo que les voy a decir. A veces leemos de una manera automática. Indemnidad. En virtud de los riesgos vinculados y empezamos. Siempre omitimos algo que es el título. Si el título está, es para algo. El título me da una idea a mí de lo que va a tratar el texto. Si yo tengo el título claro, entenderé que hay cosas de acá que van a ser centrales y otras que no van a ser centrales, sino que van a apoyar esas ideas que primero que tú identificamos y que van a respaldar lo que me quiere decir el título. Yo les estoy dando todos estos tips para esa disponibilidad de organización de materiales. ¿Por qué? Porque las fuentes bibliográficas ya no las dan en la facultad, ¿cierto? Ya nos dan los textos, ya nos dan los autores, nos los envían, nos los ponen en un drive o lo que sea. Ya está. No tenemos que buscarlos. En la antigüedad, hace muchos años, la gente solía ir a las bibliotecas. Entonces, a uno le ponían un documento o un autor, uno tenía que ir a la biblioteca, sacar los apuntes, fotocopiarlos y demás. Eso realmente se acabó con la internet. Así que el texto está. Si yo tengo, por ejemplo, un documento en PDF o un Word, muchísimo mejor. Le puedo hacer un cuadro en comentario y ahí voy a escribir. No me va a invadir tanto al ojo cuando yo vaya a leerlo, o pues si quiero puedo dejarlo de una manera lateral y simplemente después cuando voy a repasar toda esa franja lateral, que también estaría, vamos a tratar de graficarla acá, toda la parte lateral de la hoja de texto en el Word o en el PDF, es lo que yo voy a estudiar. Las notas al pie, como muchas veces están citadas, ¿cierto? Nos dicen lo que dice el texto. Bueno, yo voy a hacer una especie de nota al pie, pero al costado.
y eso me va a permitir abordar mejor lo que dice este párrafo. O si de este y del tercer párrafo hay una idea general, si solamente capté una, no importa, escribo esa idea en general. No nos sintamos inseguros de decir, ¿será que esto es importante o no es importante? Si a ti te pareció importante, dale esa relevancia. Ahora, ¿cómo hacemos para sacarnos el tema de todo es importante? Bueno, el título. Vamos al título. Vamos a lo que quiere decirnos el título, o el subtítulo, o el subíndice, ¿m? O en su defecto, si me dan una consigna, debo encontrar lo que me dice el texto de esa consigna. ¿Bien? Estoy hablando muy rápido, soy claro, ¿va quedando bien ahí? Sí, No, todo bien. perfecto. Bueno, esto en cuanto a la disponibilidad de organización de materiales. ¿Mm? Condiciones, bueno, entonces, disponible, para hacer un pequeño resumen, disponibilidad de organización de materiales es contar con las fuentes bibliográficas adecuadas, todas, los autores, los textos, pasa muchas veces y se los voy a decir, esto puede sonar hasta a veces cómico, pero es importante también fijarse en la edición, qué tiene, qué documentos nos envían. A veces no tenemos el documento o nos dicen qué documento es y lo vamos a buscar por internet y no nos fijamos en la edición que tiene. Y eso para algunos autores o algunos textos es supremamente importante porque la idea cambia dependiendo de la traducción, las revisiones que se hacen en las diferentes ediciones de ese texto. Entonces, por lo general ya viene en los paquetes bibliográficos que dan las materias, pero si no los tienen y nos toca buscarlos, es importante fijarnos en esos detalles, los años de publicación o la editorial, también eso es sumamente importante. Entonces, tengo esas fuentes bibliográficas adecuadas, los materiales dispuestos, los medios físicos, como por ejemplo el resaltador, la libretita, los post-it. Miren, tenía yo una compañera en mi facultad hace muchos años que ella no tomaba los apuntes acá porque tenía la buena fortuna de que si podía compraba los libros de texto. No hacía fotocopias, sino compraba el libro de texto. ¿Sí? Maravilloso, genial. Entonces no quería rayarlos. Todo lo hacía en post-it. Y tenía un cuadernito donde ponía los post-it. Simplemente después lo abría y revisaba los papelitos de colores. Ella también era bastante metódica, entonces los amarillos eran para una cosa, los celestes para otra y demás. Pero que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para abordar y para dejar consignada la información. ¿Sí? No es poca cosa. Y luego las condiciones y distribución del tiempo. Quisiera preguntar, ¿cuál es la hora que a ustedes se les hace más fácil, más cómoda para estudiar, para leer? ¿Qué horario se les facilita o qué horario les es más cómodo para leer o para estudiar? ¿Se puede? Depende del momento, creo. Sí. ¿Por qué? A Cuéntame. veces es bueno a la tarde, a veces a la noche, a veces trasnochar. Aunque no es bueno trasnochar, pero bueno. Pero en mi caso sería lo mejor posible cuando no hay nadie en la casa. Ajá. En vacaciones, de todos. Tú te quedas en casa y no vas a vacaciones. Claro. O cuando todos están trabajando. Claro, cuando tú estás en este momento en pausa, estás bien para poder hacerlo. ¿Alguien más tiene un horario específico? ¿Le gusta estudiar a cierta hora del día? Obviamente depende de las capacidades, ¿no? De las posibilidades. ¿Nadie? Me gusta más con luz solar, sin duda, si se trata de leer. Bien, es decir, desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 8 para el horario de verano. Bien. Decían recién trasnochar. Hay gente que se siente más cómoda después de la 1 de la mañana.
lee 2 horas, lee 3 horas, duerme un poco, va a estudiar, va a trabajar, ya hace o desarrolla su día normalmente y duerme un poco antes para que pueda trasnochar, ¿cierto? Y se sienta fresco y se sienta tranquilo para sentarse y estudiar adecuadamente. Miren, como decían, depende del momento, del tiempo, de la situación, pero lo importante es fundamental crear hábitos. Si yo por mi trabajo, por mis obligaciones de hogar, tengo que cambiar todo el tiempo de horario, debo tratar de aportar un tiempo para de verdad sentarme a estudiar. Esto es muy sencillo, esto es como el hambre. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me acostumbro a almorzar a la 1 de la tarde todos los días, el día que por X o Y motivo no almuerzo a la 1, sino almuerzo a las 2, voy a sentir realmente muchísima. El cuerpo es una máquina, funciona de una manera mecánica u orgánico-mecánica, en este caso. Entonces, si yo genero el hábito de leer a las 10 de la noche, porque ya está todo más tranquilo, o a las 11, el cerebro, no es que te va a generar la alarma y te vaya a llevar, ¿cierto? A tomar los apuntes de una manera casi que eh, hipnotizado, ¿cierto? Pero sí, acá arriba hay una cantidad de procesos que se están adecuando y preparando para que se siente a leer, para que él pueda incorporar información. Entonces, hoy día, realmente, por el tiempo que hay, por la cantidad de actividades que tenemos, porque trabajamos, porque tenemos hijos, hijas, lo que sea, porque, qué sé yo, nuestra familia tiene unos hábitos y unas rutinas bastante particulares, ¿cierto? Debemos encontrar un momento para estudiar de la manera adecuada. Gran parte de la deserción escolar y universitaria se da porque las condiciones para estudiar no se dan, porque el tiempo no da. Básicamente es eso. Trabajo 8 horas, llego, de ahí voy a la facultad a cursar, hoy día la mayoría está virtualmente, pero entonces llego y me conecto y cuando termino de desconectarme tengo pantallas en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche en la clase. Por supuesto que a las 11 o 12 cuando me desconecto no quiero saber nada. Y termino por tomar la decisión de abandonar, cancelar una materia, etcétera, etcétera. Entonces, es entendible todos esos contextos. No son las únicas que les pasa. Siempre les digo esto parece un grupo de autoayuda o de superación. No son las únicas que les pasa. No son las únicas que tienen ese vicio o esas situaciones. Trabajo, traslado, actividades humanas, digamos, más cansancio. Exactamente. Me pasaba, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, yo tenía un trabajo de mucha exigencia física, ¿sí? Entonces, me esforzaba físicamente todo el día, iba a la facultad, dormía en ese viaje, ¿cierto? Entonces me golpeaba con una parte de adelante o la parte de atrás, pero bueno, ahí más o menos descansaba y llegaba más o menos, prestaba atención en la facultad. Si me podía tomar un café me lo tomaba, si no, no, qué sé yo. Y después tenía que volver a la casa de viaje. Por suerte, yo vivía y estudiaba en Capital, pero cuando uno está en el conurbano y estudia en Capital o viceversa, es muy complicado. Hay gente que tiene la costumbre de agarrar sus apuntes y leer en el tren, en el colectivo de viaje a la facultad o a la casa. Espectacular, muy bueno. Dicen que es malísimo para la retina porque se desprende y es malo leer en movimiento. Relativo. Tomen mucho betacaroteno, comen mucha zanahoria y verán que los ojitos les funciona bien. Pero, pero, ese tiempo de las personas que lo hacen en el viaje entre casa y facultad ya es un hábito. Por eso no se cansan tanto y les rinde mucho la lectura, ¿cierto? Em, si necesitan llegar a la casa, están cansadas y demás, dúchense, tomen algo que les dé un shot de energía. No les digo Red Bull porque Red Bull no está patrocinando a Alejandría. Invitamos a Red Bull a
patrocinar esta clase, pero sí tomen algo que les active, un té, un mate, un café, porque si vienen de un día bastante agotador y de una vez se van a tirar a la cama o de una vez comen y quieren sentarse a estudiar, no les va a dar el tiempo. Vuelvo y digo, hablo de la generalidad. Hay gente que pueda formar ese hábito. Llego, ceno, me como así unos tremendos canelones, quedo supremamente lleno y eso es el ambiente perfecto para sentarme a estudiar. Espectacular, genial, los admiro. Pero no a todos les funciona. Y como les decía anteriormente, el cerebro necesita un ambiente para, una serie de estímulos que lo adecuan para incorporar ese conocimiento. Tengamos algo en cuenta, chicas, y es, cuando uno se sienta a abordar un texto, por más que uno entienda el tema, por más que le guste, es un conocimiento nuevo. Entonces, hay que darle la preparación al cerebro para que tome algo nuevo y que se quede con lo que más pueda de eso nuevo que estamos incorporando. Entonces, el tiempo es un aspecto, o más bien una de las grandes dificultades que se presentan para los estudiantes porque la mayoría trabajan o si no trabajan, tienen obligaciones sí o sí de cualquier índole, o muchas veces también pasa, las personas que no trabajan o que tienen esa posibilidad de todo un día libre, procrastinan. Eh, Quisiera después, más bien en otra sesión, hacer un poquito más énfasis sobre esto, pero quiero decir algo acerca de la procrastinación. Todo lo hacemos. No, esto lo leo después. Total, y se ve fácil. Em, pero si yo me organizo y si necesito hacer una pequeña agenda con horarios específicos, realmente es bastante útil. ¿Sí? Si sea desde la mañana, mediodía, la tarde, pero que yo lo pueda hacer a horarios, qué sé yo, una franja de 3 horas o de 4 horas para estudiar específicamente y tengo todo el resto del tiempo, 18 o 12 horas, para hacer otra cantidad de actividades. Entonces, el tiempo depende de cada uno de nosotros. Generemos, primero que todo, un hábito. ¿Mm? Después, aquí me dicen, sí. Bien. A ver, un momento. Bien. Dice los obstáculos internos, la actitud general hacia el estudio y la interferencia motivacional. Eso ya lo hemos venido abordando anteriormente. ¿Es? Eh, en cuanto a la actitud general hacia el estudio, son las reacciones de pánico, ansiedad, la dificultad, sentirme que, uy, el texto está muy difícil, no lo voy a poder entender. No, esto, 3 renglones que leí, un párrafo que no, esto es horrible, no lo voy a entender. ¿Sí? Me perdí el interés. Y la otra es la interferencia motivacional. Es decir, eh, nosotros no solamente somos estudiantes, somos seres humanos, hermanos, amigos, hijos, compañeros, parejas, lo que sea. Y eso también hace que nosotros pues tengamos otro tipo de emociones que medien en el proceso en el cual, o más bien en el momento en que vamos a tener ese momento de aprendizaje. Por eso es importante que no es que tengamos que estar en nuestro lugar zen y casi que elevados en el nirvana con plenitud de ser para poder estudiar. Es imposible esto. ¿Sí? Lo que sí todos podemos hacer es identificar esos aspectos. ¿Qué me está pasando? Tengo una dificultad, una angustia, una tristeza. Me siento motivado realmente para hacerlo, ¿cierto? Y poder enfrentarme a esa situación de estudio. Primero identificarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Primero que todo, cómo superar esas situaciones y mejorar esa actitud general hacia el estudio. Entender las expectativas de valor, la utilidad de los contenidos. Es decir, a pesar de que el texto es complejo, ¿qué me aporta a mí para lograr mi objetivo? Es la materia más aburridora. Es lo más paja que yo puedo tener como para abordar, para leer. Pero realmente, ¿qué me está aportando? Ah, es una de las materias importantes de la carrera. Entonces, si yo identifico eso, voy a motivarme a partir de esa situación. Es decir, es la materia más complicada. Bueno, vamos a poner mayor energía en ella. Vamos a meter un poco más de interés en ella. ¿Por qué?
Porque primero que todo la voy a evacuar más rápido, voy a salir de ella más fácil y voy a darle oportunidad para que las otras materias las pueda tener muchísimo más tranquilos. ¿Me explico? Es agarrar la dificultad, tratar de manejarla de la mejor manera posible, con la mejor disposición, desde entender la importancia que tiene, mis capacidades, para que cuando yo la solucione, pueda liberar espacio, tiempo, interés, motivación para las otras materias. Y es más, esto solamente sucede cuando lo logramos. ¿A qué me refiero con esto? La materia más horrible que yo tengo, no sé, voy a poner un ejemplo, voy a irme a mi etapa escolar, cálculo. Entonces, cálculo se me dificultaba, era horrible. Pero cuando yo decidí realmente sentarme y estudiar, tratando de entender, agarrar todos los medios que yo tenía cuando me lo explicaron, eh, me sentí que pude con ese desafío. Lo logré. No es una cuestión de, vamos, sí puedo hacerlo. No, hay que hacerlo. Porque si yo no lo hago, realmente no voy a saber, no voy a entender si pude o no con esa situación. Entonces, es necesario que yo me siente y lo haga. Me siente y lea. Me siente y empiece a abordar el texto. Es feo, es denso, no me gusta, es aburrido, pero es importante. Es fundamental en este cuatrimestre. Es fundamental en la carrera. Debo hacerlo. Elegí esta carrera y este es fundamental para la carrera. En una de esas, capaz encuentran el interés. En una de esas, el cerebro y ustedes como tal, y su actitud frente a eso es decir, sí puedo hacerlo. Realmente el desafío lo puedo alcanzar, lo puedo superar. Y eso les va a dar una motivación adicional. No es solamente puedo porque puedo y sí, bien, muy bien y le hacemos barra. No, solamente cuando uno lo hace y lo logra, ahí es donde nace la real motivación o la motivación más palpable. Y la otra es las expectativas positivas para la situación de estudio, es decir, lo que yo les venía diciendo en el contexto del ambiente. Es rico estudiar acá, es lindo estudiar acá, me siento cómodo, es un espacio bonito, es agradable, huele bien, es tranquilo. Todo eso me genera un ambiente que yo pueda de verdad generar una expectativa respecto a ese procedimiento de aprendizaje. Y hay unos, digamos, aspectos que facilitan esa probabilidad de que yo realmente tenga éxito para incorporar ese aprendizaje. Y es segmentar la tarea, segmentar la tarea y ponerse metas cortas, es decir, lo que yo les decía, si son 3 horas para estudiar, son 3 horas, ni más ni menos. Si son 2 horas para leer, son 2 horas, ni más ni menos, con una rigurosidad, ¿bien? Generando el hábito. No voy a agarrar y voy a leer todo esto en 1 hora. No, si yo sé que no lo puedo hacer, no lo hago. No me puedo poner eso porque cuando yo genero una expectativa mayor y no lo logro, ¿qué viene? La frustración. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Segmenten la tarea, sea hacer los ejercicios de matemáticas, sea abordar un texto de filosofía o de política, de derecho, de, no sé, epistemología, pero que sea corto al principio. Y un sistema de paso a paso. Por supuesto, chicas, que lo que les estoy mencionando no es solamente para cuando ya estemos a 2 semanas del parcial. Es difícil. Ahí ya tengo la presión encima, ¿cierto? Ya me está respirando en la nuca el parcial, ya siento el monstruo de la ansiedad y no voy a llegar. Me va a costar mucho más tener esa actitud del ambiente positivo, de la motivación y demás. Lo segundo es ponderar si el nivel de aspiración es demasiado alto o poco realista. Entonces, nuevamente volvemos a hacer ese énfasis. ¿Realmente puedo hacerlo? O sea, ¿realmente tengo la capacidad de, no estoy motivado, me cuesta, es difícil, ¿voy a leer esto en 1 hora? No. Empecemos con 2 páginas, 3 páginas hoy. Hagamos 3 páginas juiciosos en 15 minutos, nos damos un respiro y seguimos. Ahorita lo de la respiración lo vamos a ver. Vamos a extendernos 7 o 10 minutitos más por una cuestión de que comenzamos un poco después. Ya para la otra sesión vamos a hacer un poco más ajustado el tiempo. Y si ustedes tienen alguna dificultad, y es algo que uno muchas veces no hace, pidan ayuda. No está mal que pidan ayuda. Hay gente que tiene sus grupos de estudio, hay gente que tiene sus
compañeros de estudio, sus maestros que, no sé, hoy día se puede dar eso, que tiene el WhatsApp y bueno, le puede tirar un tip, le puede tirar, che, enfóquense solamente en leer esto, chicos, en un grupo de WhatsApp que tengan, qué sé yo. Pero pidan ayuda si tienen una dificultad. O si ustedes tienen una amiga que sepan del asunto, tengan o estén desarrollando una carrera y que estén más avanzados, o que sepan del área que a ustedes realmente no les gusta. Qué sé yo, esos chicos, esas chicas que uno tiene amigos y amigas que dicen, es un nerd. Bueno, ese nerd es el tiempo de que ustedes vayan y lo inviten a tomarse unos mates y le saquen esos tips de cómo ser un buen nerd. Porque esas personas son las que le ayudan a uno a tomar elementos que uno por ahí no tiene, ¿cierto? Generar disciplinas que uno no tiene y que le van a permitir de verdad generar hábitos y costumbres durante toda la cursada que los van a optimizar. Todo esto que les digo es para cada uno de los cuatrimestres que uno cursa o cada uno de los cursos que uno haga, cada uno de los estudios, seminarios, simposios, coloquios, diplomados, todo lo que se nos pase por enfrente. Es aplicar todo esto. Es como un reseteo eh, cada vez que nos enfrentamos a una experiencia de cursar. Para garantizar esa motivación, ¿cierto? Hay ejercicios prácticos. Muchas veces la gente, digamos, se siente agobiada, angustiada. Sobre todo hablamos desde las dinámicas propias de cada persona. Sus problemas personales, la misma ansiedad que le da el estudio, lo pesado que puede ser la carrera. Entonces, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, tratar de relajar el cuerpo, tratar de buscar ese ambiente de tranquilidad y de paz para poder estudiar. Y eso nos va a permitir garantizar esa motivación. ¿Mm? Poderme preguntar a mí mismo, ¿qué me sucede? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me siento motivado? Pero no para darme pan, no para autoflagelarme, no para autocompadecerme, sino para identificar. Si necesito escribirlo, escribámoslo. Eso es un ejercicio que se hace una sola vez, no es que cada vez que nos sentamos a leer tengamos que hacerlo, no, es una vez. ¿Qué me pasa? Bueno, no me siento motivado, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Por esto. Escribirlo para yo identificarlo. ¿Mm? Si es un tema externo con otra persona, entendamos ya de entrada que si tengo un tema con otra persona que me está quitando la tranquilidad y la motivación, es un tema con otra persona. No puedo solucionar lo que esa persona deba hacer o tenga que hacer para que yo pueda estudiar. Debo tratar de ver lo que yo puedo hacer. Está bien, identifico que tengo un tema con otra persona que me dificulta sentirme motivado o motivada. Bueno, ¿qué debo hacer yo? No, ¿qué debe hacer la otra persona? No, es que, qué sé yo, mi madre, mi vieja me reta todo el tiempo, me echa las pelotas, no me valora, me trata horrible, qué sé yo. Eso no va a cambiar. No puedes esperar que esa persona cambie para tú sentirte motivado o motivada para empezar a estudiar, ¿no? O tomarte la cursada en serio. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que eso no me afecte? Uno de esos es, por más que la otra persona sea una dificultad para mi vida, o por más que un problema externo sea una dificultad para mi vida, hay algo que yo estoy haciendo que sí está en función de tomar algo e incorporarlo a mi vida y que es importante. Es una muestra de afecto y es el conocimiento. El mismo hecho de que ustedes se sienten a estudiar, a leer, así sea por la obligación del parcial o de la materia que no les gusta, es incorporar conocimiento. Y eso ya es una muestra de amor y de afecto para ustedes. No es poca cosa. La motivación para sentarse y leer, hacer unos ejercicios de matemáticas, escribir, no pasa solamente por tengo que hacerlo y ya porque tengo que entregarlo, sino es qué aporta para ustedes. ¿A dónde les va a llevar eso en su carrera? ¿A dónde les va a llevar eso en sus estudios? ¿A dónde les va a llevar eso en su conocimiento? Ya sea que uno vaya a estudiar desde peluquería hasta ingeniería mecatrónica, yo estoy haciéndolo porque me gusta, porque me va a llevar a un lugar. Y eso debe a mí motivarme. ¿Sí? Y hay unos ejercicios ya bastante prácticos. Por ejemplo, dibujar mandalas, liber,
Digamos, las mandalas es una recomendación solamente. Hay sí, ¿no? Gente que dice, uy, no, es medio aburridor, medio... Pero miren, los movimientos que se hacen cuando uno dibuja una mandala o cuando la pinta, permiten que el cerebro fluya de otra manera, desfogue y desahogue todos estos sentimientos de una manera muchísimo más efectiva. Si tenemos la posibilidad de, si estamos enojados, frustrados o angustiados, de ir a un cuarto y romper todo y martillar todo y quebrar todo, perfecto. Pero como eso no lo podemos hacer, bueno, hay lugares que sí lo hacen, pero están cerrados por ahora. Eh, entonces debemos buscar estrategias que nos permitan enfocar el cerebro y tranquilizarlo. Muchos acuden a la meditación, muchos acuden a la oración, qué sé yo. Pero estos ejercicios prácticos lo que hacen es, primero, enfocar el cerebro en una tarea de motricidad fina. Y la motricidad fina activa ciertas áreas que nos permiten una concentración más al detalle. Y nos permiten manejar, como es más al detalle, la ansiedad, la angustia, el enojo. Pero hay que hacerlo. Es decir, vieron que la mandala tiene mucho detalle, ¿no? Entonces tal vez uno dice, uy, no, qué paja empezar a dibujar o a pintar este circulito o a llevar esta linecita o a seguirlo por un lado y otro. Bueno, pero ese ejercicio de motricidad fina es lo que me va a permitir de verdad que se me vaya la angustia, que se me vaya el enojo. No de una manera mágica, sino que en ese momento el cerebro también está haciendo un proceso cognitivo. Entonces se ocupa en ese proceso cognitivo y deja de lado esa parte emocional, ¿cierto? La despeja para que yo me pueda concentrar. Y eso me va a llevar a tener una mayor capacidad de, primero, concentración, pero segundo, motivación. Cuando yo ya me siento concentrado, cuando yo ya me siento tranquilo, ahí voy a empezar a fluir un poco mejor. Esto parece una sesión de ayuda espiritual. Pero créanme que muchas veces a nosotros nos pasa como estudiantes. Estoy desesperado porque no me gusta esto. No quiero estudiar. No puedo leer. No me concentro. Y eso me frustra. Entonces, me parece que es importante que lo tengamos muy en cuenta. Hay unos ejercicios prácticos que, no sé, por acá me dicen en la logística si podemos compartírselos de manera, no sé, como material, un mensaje directo, pantallazos, ¿sí? Para que ellos puedan, digamos, ver el gráfico como tal. Porque en la diapositiva no lo vamos a ver. Y es más bien para que ustedes revisen. Este, no, pero esos no, sino algunos gráficos de acá. Después te los paso para que se los hagamos llegar para el jueves. A ellos. Sí. Pero en cuanto que ellos vean cómo es que funciona. Perdón, estaba hablando aquí con la asistente Alejandra. Bueno. Y por último, porque tenemos el tiempo, vamos a hacer unos ejercicios. Uy, se adelantó. Ahí está. Vamos a hacer ejercicios de respiración. Miren, con esto vamos a finalizar. Quiero que de verdad dispongan su cuerpo, su mente, se despejen un poco. Olviden un momento que esto es una clase vía Zoom. Olviden mi hermosa voz nasal y se concentren en eso. La respiración es importante, no solamente por una cuestión de trascendentalidad o metafísica. La respiración es importante porque en la medida que yo pueda respirar bien, mis neuronas se oxigenan y el proceso de sinapsis, que es la conexión entre una y otra, y los impulsos que entre ellas hacen para generar la actividad neuronal o la actividad cerebral, va a optimizarse porque van a estar más oxigenadas. Por eso es importante la respiración. De manera personal les comparto. Yo tengo una obstrucción nasal y no respiro bien por la nariz. Me cuesta un montón. Pero soy un tipo muy tranquilo. Imagínense si yo lo puedo hacer, que no me funcionan bien las narices, cuánto más no lo pueden hacer ustedes. Pero esto es necesario también para cuando ustedes dispongan que hablábamos, el lugar, el espacio, la luz y demás. Siéntense, relájense, respiren.
Dispóngase físicamente para borrar el texto. Dígale a su cerebro, vamos a tranquilizar, vamos a dejar de pensar en lo que nos estresa, vamos a dejar de pensar en las deudas, vamos a dejar de pensar en ese momento difícil que tengo con la pareja, con mis hijos, con mis papás, con mis amigos, vamos a dejar de pensar un momento en eso y nos vamos a dar un poquito de afecto estudiando. Vamos a consentirnos y vamos a querernos a nosotros mismos estudiando. ¿Mm? Así que vamos a inspirar por la nariz. Vamos a ver si me funciona la nariz para este ejercicio. Si no, voy a hacer el ridículo, pero ustedes me entenderán. Ya les dije mi discapacidad. Vamos a inspirar por la nariz profundamente. Y mantengan el aire en los pulmones. Y lo van soltando despacito por la boca ahora. Cierren los ojos. Vamos a repetir ese ejercicio. Pero esta vez vamos a ir a un lugar de tranquilidad. Llámense patio de la casa, terraza, playa, montaña, la nada misma. Imagínense en ese lugar y repitan el ejercicio 3 veces. Recuerden, inspiren por la nariz y suéltenlo lentamente por la boca. Lentamente. El cuerpo mismo les va a llevar. A ver, una vez más. Una tercera. Sin perder ese ambiente. Mantengan la respiración suave. Sin perder ese ambiente, lo que vamos a hacer es liberemos las manos y apretemos los puños. Soltemos lo que tenemos, el virome, el mouse, lo que sea, y apretemos los puños. Apretémoslo cuando vamos a tomar aire por la nariz. Y vamos a repetir el ejercicio. En ese ambiente de tranquilidad, aspiramos y cuando vayamos a soltar el aire, abrimos los puños lentamente. Vamos. Una segunda vez. Tercera vez. Lo que acabamos de hacer con la respiración, con ponernos en un ambiente de tranquilidad, es relajar nuestra mente, un poco liberarla de esa tensión externa. Cuando vamos a ese lugar de tranquilidad y de paz, en nuestra mente estamos diciendo al cerebro, a pesar de que estamos en la ciudad, en el cuarto, en medio de una situación, podemos trasladarnos de manera ambiental a otro lugar de mayor comodidad. Cuando respiramos de esa manera, en ese contexto, la actividad de la respiración, de incorporar oxígeno al cuerpo, se hace más efectiva. Y cuando hacemos lo de los puños, cuando apretamos al inspirar y relajamos al expirar el aire, entonces la actividad circulatoria se optimiza. Y el oxígeno viaja más rápido a través de las venas, al cerebro, los pulmones y a las diferentes partes del cuerpo. Hagan este ejercicio. Si van a leer ahora, después de esta sesión, háganlo mañana, háganlo pasado mañana, háganlo antes de irse a dormir. Acostumbremos a nuestro cerebro
a relajarlo. La expresión bajemos 2 cambios, bajemos un cambio, es eso. De todos los estímulos que tenemos en el día, de todas las cosas que nos pasan en el día, necesitamos aprender también a darle un descanso a nuestro cerebro. Es el único órgano que no duerme. Es el único que no duerme. Cuando ustedes se van a dormir, él está despierto, en la inconsciencia. Por eso soñamos. Pero cuando le damos ese respiro, cuando le damos ese espacio de que se serene un poco, de que calme un poco la actividad, de que no esté pensando en 10 cosas al tiempo, él se va acostumbrando, va generando un hábito. Cuando lo queramos hacer a la hora de la lectura, nos va a costar menos y vamos a tener una mejor disposición para las lecturas. Si desean tomar nota, ahí está escrito, pero ya lo hicimos de una manera práctica. Por ahora vamos a dejar hasta acá. Quisiera que rápidamente, si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, sugerencia, me la puedan decir o me la puedan escribir. También nos pueden escribir al Instagram, ¿cierto? Si tienen a bien alguna sugerencia, ahora mismo lo pueden hacer. Preguntas, dudas, aclaraciones, puteadas también se reciben. Si no tenemos y se les ocurre una que otra, lo pueden hacer por mensaje directo a través de Instagram de Alejandría. Perfecto. Por ahí uno después dice, uy, sí, se me ocurrió una, se me olvidó preguntar esto, lo otro, qué sé yo. No sé qué, no sé, me está pasando esto, o se me olvidó que yo tenía esta dificultad y no sé qué. Entonces, nosotros tomamos nota de eso y después para la próxima sesión vamos a tomarnos un tiempito muy pequeño para resolver esas preguntas, dudas y aclaraciones y de esa manera cerrar al menos esta sesión. Para la Una, próxima, cons- sí, una consulta. A mí, por ejemplo, a veces me pasa que suelo estudiar en mi trabajo porque la verdad tengo, o sea, no tengo un horario fijo de sí, estudio. sí, Yo curso de noche, sí, a veces me quedo leyendo después de las clases, sí. digamos, Ujú, eh, y a veces por ahí me levanto temprano, estudio a la mañana, y si no en mi trabajo, cuando uno de los nenes está durmiendo la siesta, me sí, pasa de que si tengo 1 o 2 horas para leer, bueno, y a ujú, veces me llaman y corto, y después volver y es como que pierdo el hilo y arranco de nuevo, y es como que nunca termino, o sea, sigo el hilo de la lectura. ujú. Tu pregunta es, Digamos, en ese sentido, digamos, es por, no sé, digamos, si es por falta de concentración o... bien. Eh, Esto lo vamos a desarrollar un poco más la otra sesión en las técnicas de estudio, pero te puedo decir lo siguiente y es, como tú haces en tu trabajo, fíjate lo que pasa y es que tú estás compartiendo tu espacio de trabajo con tu estudio. Entonces tienes 2 tareas pendientes por hacer al tiempo. Por más que le saques un tiempo al estudio, pero estás en tu lugar de trabajo. ¿Ven? Entonces, pero ahí inclusive puedes generar una estrategia de organización para que inclusive en tu espacio de trabajo, en los tiempos de tu trabajo, saques un tiempo, lo organices y sea específico para tu estudio. ¿Mm? Específico en cuanto a tiempo, en cuanto a modo, en cuanto a forma. Por ahí tú dices, no, son los espacios que me quedan libres. Bueno, así sean los espacios que te quedan libres, pero que puedas determinar qué espacios son, qué tiempo es, en qué momento. ¿Sí? Lo importante es generar un hábito. Créanme que lo más importante en ese caso, el tiempo como tal, es el hábito. ¿Bien? Para la próxima sesión voy a darles unas técnicas de estudio que van a aterrizar un poco mejor esta idea. Guárdame esta duda, escríbemela también y tomen nota por favor de este mail que me acaban de habilitar acá, me acaban de informar. docentes@alejandria.com.ar. Yo no lo tenía porque hasta ahora me dijeron que la cuenta está habilitada. Así que docentes@alejandria.com.ar. Ahí pueden trasladarnos dudas, preguntas, aclaraciones o lo que tú me estás diciendo. Mira, mi situación es esta, ¿cómo hago para? La intención con estas 2 sesiones es que ustedes este, tengan las herramientas básicas, ¿sí? Por supuesto que hay métodos de estudio, cualquier cantidad.
pero al menos con estas herramientas podemos ir haciendo lo necesario para optimizar nuestras formas de estudio. ¿Bien? Se lo repito, docentes@alejandria.com.ar y les esperamos para la próxima sesión. Recuerden que es el jueves, 18:30. Tratemos de estar puntual. Si no podemos estar puntual, bueno, tratemos de ser lo más cercano a las 18:30. Con eso no nos extendemos tanto. ¿Bien? Disculpe, ¿es el mismo link de hoy, digamos? Sí, 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 sí. Y si no, se les habilita, ¿verdad? El link para la sesión. El link para para la sala, sí. Se la vamos a pasar el jueves. Para el jueves ya la tienen lista. Por mail y Para que lo puedan tener. Sí, porque muchas veces pasa que cambia el link y demás, pero les vamos a dar la información de la manera adecuada en el momento. Y justo. Listo, bien. perfecto, gracias. Muy bien, nos vemos entonces el jueves. Pásenla lindo, practiquen los ejercicios de respiración y que les rindan sus estudios. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta el jueves.